Sirva pasar lista de asistentes. Con gusto, buenos días, señores consejeros. Procedo a pasar lista como ordena la consejera presidenta. Consejera presidenta Felicita del Carmen Suárez Castro. Presente. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. Presente. Consejero José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. Presente. Hay quórum, consejera presidenta, con 3 asistencias. Muchas gracias. Te invito a nos pongamos de pie. El foro siendo las 11 horas con 3 minutos del día 30 del mes de abril del año 2014, declaro abierta esta sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información. Tomar asiento, por favor. Le solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con gusto, consejera. El orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 18 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de abril del año en curso. Como punto número 5, proyecto a cargo de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes relativo a la discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/046/2014 promovido en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la consejera Felicita del Carmen Suárez Castro relativo a la discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/056/2014 del Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco. Como punto número 7 tenemos sorteo de los expedientes identificados con los números RR/423/2013, promovido en contra de la Secretaría de Salud, el RR/029/2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación, el RR/030/2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación, el RR/034/2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación, el RR/048/2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación, el RR/058/2014, promovido contra el Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco, el RR/059/2014, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco, el RR/060/2014, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco. De igual manera, los identificados consecutivos RR/085/2014, RR/086/2014, RR/087/2014, RR/088/2014, RR/089/2014, RR/090/2014, RR/092/2014, RR/094/2014, RR/096/2014 y RR/097/2014, todos los antes mencionados promovidos en contra de la Secretaría de Educación. Como punto número 8 tenemos asuntos generales y el punto número 9, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es parte del consejo. Muchas gracias. Le solicito, secretario, someta a consideración de este pleno el orden del día que acaba de dar a conocer. Nuestro consejero en votación ordinaria se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, síganse manifestar. Por favor, Señora Presidenta, el orden ha sido aprobado con 3 votos a favor. el punto cuarto del orden del día concierne a la lectura y aprobación en su caso de acta de la sesión celebrada el día 23 del mes y año en curso, misma que fue turnada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación del acta de la sesión ordinaria que cito, por lo que le solicito al secretario ejecutivo que en votación ordinaria someta a consideración de este cuerpo colegiado el punto antes señalado. Con gusto, consejera presidenta. En votación ordinaria se somete a consideración de este cuerpo colegiado la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referida por la consejera presidenta. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. Consejera presidenta, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de abril del 2014 con 3 votos a favor.
Gracias. En desahogo al punto quinto del orden del día relativo al proyecto de resolución de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes, se le concede el uso de la voz para que realice la propuesta de dicho proyecto. Muchas gracias, consejera presidenta. Con su permiso, señores consejeros. Bien, me toca hoy poner a la consideración del Pleno el recurso de revisión 046/2014 interpuesto en contra del sujeto obligado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Este recurso de revisión se genera como consecuencia primeramente de la información requerida al sujeto obligado con fecha 13 de enero del 2014 a través del código o la solicitud 056-89014. En esta solicitud el recurrente manifiesta en su solicitud requiere copia en versión electrónica de la sentencia definitiva en la que se ordena la reinstalación del secretario ejecutivo del IEPCT, misma que debe obrar en los archivos de esta institución, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. En respuesta, el sujeto obligado por el medio elegido responde el 14 de enero del presente año a través de la titularidad de la Unidad de Acceso a la Información del sujeto obligado, emitiendo un acuerdo de no competencia dentro del expediente identificado bajo el número UAI/001/2014. Desde luego, bajo esta condición, el recurrente presentó el 24 de enero del 2014 su recurso de revisión y argumenta, el solicitante manifiesta esencialmente que el ente obligado le niega la información solicitada y desde luego el 11 de febrero del 2014 se admite y el 16 de abril del 2014 le corresponde a la ponencia a mi cargo pues resolver y estudiar el recurso de revisión que manifesté, que es el 046/2014. En atención a la solicitud de información, ya estamos hablando del estudio, el sujeto obligado proveyó al recurrente el acuerdo de no competencia de referencia, en el que manifiesta que quien es competente para tener la información es el Tribunal Electoral de Tabasco y no el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Por tanto, el objeto de este asunto consiste en determinar si el marco jurídico aplicable al sujeto obligado le impone o no la obligación de generar o poseer la información solicitada. Es decir, si la respuesta del Instituto de Mérito estuvo apegada conforme a derecho. Esto es que originalmente manifiesta el sujeto obligado que no es competente para atender la información solicitada por el recurrente, consistente en copia en versión electrónica de la sentencia definitiva en la que se ordena la reinstalación del secretario ejecutivo del IEPCT, misma que debe obrar supuestamente en los archivos de esta institución. En ese sentido, las atribuciones, una vez analizados desde luego los elementos con los que el expediente fue integrado, se encuentra que dentro de las atribuciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y del Tribunal Electoral de Tabasco tenemos que los numerales 27, 28, 29, 30, 92, 93, 94 y 95 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Tabasco establecen el procedimiento que debe seguir el Tribunal Electoral del Estado al momento de notificar a las partes de la controversia la sentencia definitiva. Si bien es cierto, como lo manifiesta el sujeto obligado, no genera la sentencia, sino el encargado de hacerlo es el Tribunal Electoral de Tabasco. Sin embargo, al revisar dicha sentencia en versión pública en la página web del tribunal antes citado, se observa que el ente demandado forma parte del juicio, es decir, el tribunal
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Consecuentemente, al tomar parte del juicio, llegamos, desde luego, en el estudio a la conclusión que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco necesariamente le fue notificada la sentencia para efecto de darle cumplimiento al mandato ordenado. Es por eso que determinamos que existen elementos que permiten evidenciar que debido al vínculo que hay, quedó acreditado que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en ejercicio de sus funciones, crea, administra y posee la información solicitada. Por lo tanto, tiene acceso a ella y es competente para atender el requerimiento del solicitante. No sé si les quedó claro que si le notificaron, bueno, para efecto de poder llevar a cabo el cumplimiento de la sentencia ordenada por el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, necesariamente le debieron de haber notificado esa sentencia. De lo contrario, pues no tiene elementos para poderle haber dado cumplimiento. Y en ese sentido, llegamos a la conclusión siguiente: revocar el acuerdo de no competencia identificado bajo el número del expediente UAI/001/2014 de fecha 14 de enero del 2014, emitido por quien funge como titular de la Unidad de Acceso a la Información del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en atención a la solicitud con número de folio 056-89014 del índice del sistema Infomex Tabasco. En consecuencia, se ordena al titular del sujeto obligado para que en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de que surte efectos la notificación de la presente resolución, instruya al titular de la Unidad de Acceso a la Información para que solicite la información requerida al enlace correspondiente, que dicte un nuevo acuerdo en el que se haga disponible la información completa relativa a la sentencia definitiva en la que se ordena la reinstalación del secretario ejecutivo del IFST y le sea entregada al interesado a través del medio que eligió al formular su solicitud, para lo cual tendrá que tomar en cuenta lo ya examinado. En el mismo término de 15 días hábiles, el sujeto obligado deberá informar por escrito a este instituto de manera fundada y motivada el cumplimiento que dé a la presente resolución y lo que resulte de la misma. Apercibido que en caso de inobservancia se actuará conforme lo previsto en el capítulo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. Pongo a la consideración de ustedes, señores consejeros, la revocación entonces del acuerdo de no competencia, que está identificado bajo el número del expediente UAI/001/2014, para efecto de que se le entregue la información al recurrente tal y como la solicitó a través de su recurso de revisión 046/2014. Por lo tanto, consejera presidente, le solicito ponga votación para efectos de que se señor consejero, autorice. no sé si tengo yo todavía está la excusa, ya se hizo el acuerdo donde no. No, sigue la excusa. Sigue la excusa. Yo no puedo opinar. Entonces se le concede aquí. Yo sí, además aquí en corto quisiera decirle que cuando se le notifica una resolución no se queda la persona con la copia de la sentencia, simplemente se le hace de su conocimiento. Es muy particular, pero no sé qué fue lo que solicitó. Copia de la sentencia, copia en versión electrónica de la sentencia definitiva en la que se ordena la reinstalación del secretario ejecutivo del IFST, misma que debe orar en los archivos de esta institución. Porque es decir, esa la tiene el tribunal y cuando se notifica, yo voy y le notifico, no le dejo copia de la sentencia, sino simplemente los puntos resolutivos de la resolución. Pero eso lo puede proporcionar. Sí, bueno, yo he tenido la recepción de sentencias definitivas de otros tribunales administrativos y forzosamente me deben de notificar
impugnar, porque quiero saber el contenido de esa sentencia para efectos de que si lo voy a impugnar o no impugnarlo. Eso es un punto de vista de acuerdo. Pero está el voto, porque aquí hay mayoría, porque yo todavía quiero que aquí mismo quiero decirles que ya pasó los efectos en cuanto a cuestiones del Instituto de Participación Electoral, para que se haga un acuerdo en el sentido de que ya no hay una razón el por qué me debe escuchar. Sin embargo, todavía sí. ¿Verdad? Sí. Sí, por favor. En votación nominal se somete en consideración de este pleno la propuesta del proyecto de resolución presentada por el consejero ponente, bajo el entendido que en este caso, por motivo de disputa que prevalece en el cargo de la futura consejera Felicita del Carmen Suárez Castro, no se recogería su sentido del voto en este caso. Consejero José Antonio Ocote Pérez Nieto. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. Por favor. Consejero Isidro Rodríguez, por favor. Señora Presidenta, señores consejeros, les informo que el proyecto de resolución ante referido ha sido aprobado en sus términos con 2 votos a favor de los consejeros presentes. Muchas gracias. En cumplimiento al punto 6º del orden del día, relativo a la propuesta del proyecto de resolución de la ponencia a mi cargo, me permito poner a consideración de este pleno el contenido y el sentido de la resolución, del proyecto de resolución que me voy a permitir exponer. El recurso de revisión es el número 056/2014. Aquí se formuló una solicitud de acceso a la información al Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco. ¿Qué le solicitaron? Las estimaciones en versión electrónica del proyecto GCAP 001 de la ranchería Moctezuma, segunda sección, que es construcción de pavimento asfáltico en camino La Vaca. Eso es lo que solicita. El ente demandado dictó un acuerdo de disponibilidad en el que reprodujo el contenido del oficio DOP/073/2014, signado por el director de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, mismo que dice: se le informa que en este momento está en proceso de entrega-recepción la Dirección de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales por cambio de titular. Esa es la disponibilidad, el acuerdo de disponibilidad, lo que da a conocer al particular. No estuvo de acuerdo el solicitante y por ende interpuso el recurso de revisión que nos ocupa en este momento. Y el sentido es que sí tiene razón el particular. Aun cuando no se le está entregando la información solicitada, pues el hecho de que la dirección aludida afirme que está llevando a cabo un proceso de entrega-recepción no lo exigen de cumplir con entrega de la información que al interesado o al recurrente le interesa. Pues en términos de las disposiciones aplicables en la materia, ese proceso no es causal o no es una limitante que dé a que no se entregue la información o que limite el derecho de acceso a la información pública. Puede considerarse que un proceso administrativo es de interés público, ya que la propia ley orgánica de los municipios del estado de Tabasco lo que regula en su capítulo 2, primer párrafo de su artículo 27 dice, leo textualmente el artículo 27: el proceso de entrega y recepción de la administración pública municipal es un acto administrativo de interés público, de cumplimiento obligatorio y formal, a través del cual los servidores públicos, al concluir o separarse de su empleo, cargo o comisión,
preparan y entregan a quienes los sustituyen sus funciones los asuntos y recursos que les haya sido asignado para el ejercicio de sus atribuciones legales. Entonces tenemos que el hecho de que ya no sea X persona el que está elaborando, sino esto de ninguna manera podemos entenderlo de que limita el derecho de acceso a la información pública. Más aún, dada la naturaleza de la información, es necesario que el sujeto obligado dé respuesta a la solicitud, pues las estimaciones son la evaluación de los trabajos ejecutados en dinero y que hacen efectivo su pago ante el ente público, según se desprende de lo previsto por el artículo primero, fracción décima, del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma, vigente en el estado de trabajo. Es decir, denotan el manejo de recursos públicos en cuya administración debe cumplirse con los principios constitucionales contemplados en el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: los recursos económicos de que disponga la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos políticos administrativos de sus demarcaciones territoriales de administración con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Entonces, con apoyo en el precepto constitucional que leí y el anterior del reglamento de la Ley de Obras Públicas, aunado a lo que prevé la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aquí lo que procede es revocar ese acuerdo de disponibilidad y que el sujeto obligado entregue la información solicitada por el recurrente, en razón que el hecho de que haya una entrega y recepción no significa que no le dé las estimaciones en versión electrónica del proyecto GCAP001 a que se refiere. Señores consejeros, se les pongo en consideración a ustedes si tienen alguna cuestión que haya que modificar, agregar en la resolución que pongo a consideración de ustedes. Les solicito me la hagan saber. Señor consejero Roque. Señor consejero. Ninguno. Entonces le solicito al secretario ejecutivo que ponga a consideración de este pleno el proyecto de resolución que acabo de dar a conocer. Con gusto, consejera presidenta. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta del proyecto de resolución presentada por la ponencia de la consejera presidenta. Consejero Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Consejero José Antonio Bocotes Pérez Nieto. A favor. Consejera Felicita del Carmen Suárez Castro. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de resolución ante referido y presentado ha sido aprobado en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. El punto séptimo del orden del día concierne al sorteo de los recursos en trámites. Por ello le solicito al secretario ejecutivo que proceda a realizar dicho sorteo para la elaboración de los proyectos de resolución que corresponden. Con gusto, consejera. Señores consejeros, les informo que previo sorteo realizado por esta Secretaría Ejecutiva, el resultado del mismo, el que le corresponde a las ponencias para la elaboración de los proyectos de resolución, fue el siguiente. En el caso de la ponencia del consejero Isidro Rodríguez Reyes, le correspondieron los expedientes identificados como RR-423-2013, promovido en contra de la Secretaría de Salud, el RR-034-2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación, el RR-059-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Paraíso Tabasco, el RR-086-2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación, el RR-089-2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación, y RR-094-2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación. En el caso de la ponencia del consejero José Antonio Bocotes Pérez Nieto, le correspondieron los expedientes identificados como RR-029-2014,
promovido en contra de la Secretaría de Educación, el RR-048-2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación, el RR-060-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco, el RR-087-2014, RR-090-2014 y RR-096-2014, estos tres últimos en contra de la Secretaría de Educación. Para el caso de la ponencia, la consejera presidenta felicita del Carmen Suárez Castro, le informo que le correspondieron los expedientes identificados como RR-030-2014, promovido en contra de la Secretaría de Educación, el RR-058-2014, promovido en contra del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco, y los RR-055-2014, RR-088-2014, RR-092-2014 y RR-097-2014, estos cuatro también promovidos en contra de la Secretaría de Educación. Es cuanto, consejero. Muchas gracias. Bien, pasamos al punto octavo del orden del día y es relativo a asuntos generales. Invito a que el consejero Isidro Rodríguez Vélez, si tiene alguna cuestión que manifestar para que se le conceda el uso de la voz. No tengo nada que contestar, pero yo pudiera manifestar eso. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de estar en el Instituto de Transparencia y Acceso a Información Pública de Tlaxcala, en donde tuvimos la presencia del señor gobernador del estado de Tlaxcala, viendo precisamente varios temas relacionados con las reformas en el artículo 6 constitucional, concretamente de las reformas que en materia de información va a sufrir el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y de las propuestas de Ley General de Acceso a la Información y las propuestas también de ley para la Ley General de Protección de Datos Personales. Es el segundo foro que se da a nivel regional. Creo que el siguiente foro será en el estado, en la zona sureste, para el tema precisamente de la Ley General de Datos Personales, porque pues también va vinculada con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pero concretamente lo que se está viendo ahora es lo de la Ley General de Datos Personales, una ley que, como todos sabemos, es tan importante y tan necesaria su regulación en función de que se vincula muchísimo con la información personalizada, ahora no solamente de personas físicas, sino también en el marco general de personas morales, como bien se aclaró, se dijo, se precisó, se mencionó en este foro, de que ya hay inclusive por parte del Poder Judicial de la Federación no sentencias sino tesis, son tesis, es una jurisprudencia que obviamente nacieron de las tesis, pero vale la pena mencionar que las personas morales en este marco también ya van a ser de alguna manera protegidas en sus datos personales, a pesar de que son derechos humanos. Dicen que la persona moral es una ficción jurídica, pero al final de cuentas quienes integran esa persona moral regularmente terminan siendo personas físicas en su conformación, aun cuando dentro de la conformación de esas personas morales también se pueden integrar con personas morales para su formación. La persona moral que las integra, finalmente quienes tienen su patrimonio o quienes forman ese patrimonio llegan a ser las personas físicas. Entiendo que eso debió de ser el parámetro para que los altos tribunales pues definieran que también son sujetos de tener este derecho humano universal, como ya lo tenemos en México a través del 6º de la Constitución.
Y yo creo que los foros sirvieron para retroalimentar el conocimiento de los estados en materia de transparencia y acceso, en materia de datos personales, de esos estados que conforman la zona centro. Y bueno, pues ojalá nosotros en este tema de datos personales pudiéramos tener ya algo avanzado para poderlo poner en el momento en que nos corresponda tomar la palabra en estos foros, cuando le toca a la región sur. Y bueno, pues fue de mucho beneficio. Ojalá que pudieras haber estado allí, pero pues no contamos con tu presencia, pero te quedaste al mando del timón de esta institución. Muchas gracias. Y bueno, pues decirle a todos los compañeros que es muy importante que estén participando en la conformación de esta propuesta de ley en lo que se refiere internamente, pues que traemos algunos elementos allí que puede ser de mucho beneficio para efectos de poderlo ponderar y poderlo también analizar y a lo mejor poder incorporar en esta propuesta de la institución, que vale la pena, como lo había mencionado, a pesar de que nos toca la parte de cuidado de los datos personales en poder del sector público. Tenemos muchas solicitudes de apoyo por parte ya de la iniciativa privada para efecto de conformar inclusive aquella información de lo que es la privacidad. Y en ese sentido, la institución ha estado apoyando a muchas personas físicas y muchas personas morales para efecto de conformar esa privacidad con la que deben de contar y subirla obviamente al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Muchas gracias por el término que he manifestado hace un momento. Muchas gracias. Consejero, que le concede el uso de la voz. Efectivamente, el artículo 16 constitucional que mencionaba el compañero Isidro, que resguarda el derecho humano a los datos personales, ocupa hoy en día un tema central y es prioridad de las agendas legislativas, particularmente en el Congreso del Estado de Tabasco, donde nosotros tres consejeros, integrantes de este órgano garante, fuimos testigos de los comentarios realizados por los propios legisladores en el sentido de que se pretende en este mismo periodo ordinario de sesiones aprobar la ley de protección de datos personales para el proceso del sector público para el Estado de Tabasco. De esta manera, Tabasco se pone al día, a la vanguardia, en la materialización, en la regulación de este derecho humano. Son pocas entidades federativas que tienen ley específica en materia de datos personales, no serán más allá de 7 u 8 a lo mucho. Entonces, esta voluntad del legislador del Congreso del Estado de Tabasco permitirá a las personas gozar a cabalidad de este derecho humano. El día de ayer tuvimos una reunión con los compañeros de la Asociación Jurídica Consultiva que están haciendo un extraordinario, maravilloso trabajo de análisis de la propuesta que nos fue remitida por el propio Congreso, cual presentamos, para que pudiéramos dar nuestra opinión. Este análisis contiene señalamientos contundentes, porque los hallazgos de este proyecto de legislación permiten a este órgano garante opinar con contundencia sobre ciertos temas estructurales en el diseño normativo. En estos días se concluirá el trabajo, a la cual se añade un resumen ejecutivo donde se van a plasmar en específico los temas centrales, los cuales deben, a nuestro juicio, incorporarse en la normativa por tratarse de una cuestión de estructura, de diseño estructural de la normativa. Entonces, es importante la presencia de este órgano garante, la construcción de la futura Ley General de Datos
personales en posesión del sector público, porque la de Tabasco en particular será un referente en el sentido de que tenemos la oportunidad de construir una ley con los mejores estándares que casi cuando salga en general de la materia, la de Tabasco probablemente no necesite ni una sola revisión. Eso esos puntos, usted está dentro de esa comisión a nivel nacional dentro de la Comaí y él se está encargando precisamente de llevar esto al consejero Jorge, llevará esto a cabo. Gracias, consejero. Y es cierto, se proponían, había varias ideas en la mesa donde estuvimos, donde compartimos, y se decía, ¿será que hay que hacer una ley federal, una ley nacional o una ley local? Hubo ahí varios puntos de vista muy importantes y se va a ver la posibilidad, entonces, no sé, de acuerdo a lo que le acaban de enviar en la comisión que usted forma parte, que es el jurídico y que es muy buena, a ver cómo se va a aterrizar en relación a las cuestiones de datos personales. Se cuestionó, se dieron muchos puntos de vista y unos decían de que no era posible que hubiera una ley federal, que no hubiera una ley nacional, sino una ley local y en fin. Pero se está construyendo y efectivamente aquí en el estado de Tabasco el Congreso nos está pidiendo también puntos de vista para efectos de que esa iniciativa que ya se presentó participemos con puntos de vista en relación a los datos personales. También se vio lo relativo a que dentro de la ley y sobre todo en el anteproyecto que se estaba haciendo, que los datos personales lo habían dejado como afuerita, no obstante, y que estaba incluido dentro del derecho de acceso a la información. Yo lo veo desde ese punto de vista. Efectivamente, la modificación del artículo 6 constitucional conlleva muchas cosas. Dentro de eso, el derecho de acceso a la información pública y otro derecho que se llama el derecho de la protección de datos personales, y desde mi punto de vista yo creo que puede haber una ley para cada uno de los institutos acorde a sus necesidades. Es mi punto de vista, pero está sobre la mesa, se está analizando, se va a recorrer, como usted dijo, en la República Mexicana, que fue ahora al centro, un foro que fue al centro de la República y que va a llegar al sudeste, pero eso no significa que no pudiéramos ir a efectos de recoger la opinión y los puntos de vista que se tengan en aquellas entidades federativas. Ok, vamos a pasar entonces yo quiero hacer del conocimiento que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción cuarta de la Ley Federal del Trabajo y 32 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, los días 1 y 5 de mayo del presente año son considerados como inhábiles. Seguramente muchos están alegres porque van a descansar. ¿Por qué? Con motivo de los aniversarios 128 del Día del Trabajo y 172 de la Batalla de Puebla. ¿Quería decir algo? Porque no termino todavía. Si me permite que yo termine. Por lo que se suspenderán los plazos y términos para la interposición y sustanciación de las solicitudes de acceso a la información, las de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, los recursos de revisión y de procedimientos de queja, materia de este instituto, volviéndose a trabajar las labores los días 2 y 6 de mayo del presente año. Por ello, le solicito al secretario ejecutivo tome las medidas necesarias para difundir en nuestra página de internet, en el portal de transparencia del sistema electrónico Infomet Tabasco, así como en la entrada del edificio los días que se suspenderán las labores para los efectos de la suspensión también como consecuencia de los plazos y términos a que haya lugar. El consejero Jorge tiene alguna otra cuestión que hacer valer.
y me pide el uso de la voz y se le concede. Normalmente en estos temas siempre hay muchos tabúes, muchas resistencias, pero quiero dar el respeto general sobre la mesa. Una cuestión es la suspensión de plazos y otra los días de asueto. Los fines de semana largos tienen como objetivo incentivar la economía, promover que las personas puedan tener más días de esparcimiento. Entonces, de manera muy clara y puntual, la propuesta es que reconsideremos la suspensión de plazos para los días que prohíbe la ley y la suspensión de labores que las ajustemos viernes y lunes para hacerlo corrido. ¿Qué caso tiene hacerlo especial? Un día sí, un día de ahí regresa y luego vengo otra vez. Es mejor que las personas cuenten con más días y puedan tener otro tipo de actividades que hacerlo de forma especial. La propuesta es franca, es abierta, de deliberación pública y en conclusión, los plazos que se suspendan tal cual como marca la ley, pero los días de asueto que se recorran viernes y lunes como se hace en otros lugares. Bien, pues sí, así se ha venido estilando. Sin embargo, esta vez quisimos cumplir estrictamente con lo que prevé la ley. Es el día jueves, día primero y el día lunes 5, de tal suerte de no haber tantos días asueto, porque ya se hizo una costumbre hacer un puente muy largo. Nosotros retomamos lo que en otros tribunales están haciendo. Al fin nos den cuenta, nosotros, si bien es cierto que somos un órgano autónomo y meramente administrativo, también resolvemos cuestiones jurisdiccionales, y en esa virtud retomamos y tomamos para efectos de estar acorde qué tribunales van a trabajar y qué no, y nosotros hicimos en consecuencia a afiliarnos a esa misma sí. Y en lo subsecuente, ya lo puso sobre la mesa, ponderar sobre esa situación a efectos de qué se puede hacer, porque inclusive ni siquiera en la ley se dijo que se tenía que pasar para otros días, como ha sucedido en otros casos y en otros. Aquí mismo en Tabasco, seguramente en algunos otros. Es una cuestión administrativa que compete a nosotros mismos. Sí, podemos determinarla así. Vamos a retomarla, vamos a tomar en consideración, no sé qué opina el ingeniero Isidro, para efectos de que en subsecuentes casos podamos hacer. No, en este caso ya no. Está abierta la discusión. No, hoy yo, ¿por qué le digo, bueno, mi voto es en contra en razón de que damos acorde a cómo se está llevando en otras instituciones, en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial? Y en esa virtud, si bien es cierto que somos un órgano autónomo, también es cierto que somos un órgano del Estado y debemos estarnos a lo que la generalidad de las instituciones está programada en estos días. Ese es mi punto de vista y por lo tanto esta vez queda como, si es que así lo tienen en consideración, así ustedes no tienen ningún inconveniente, porque como lo que estamos teniendo otras actividades que a veces no tenemos que presentar en la ciudad por compromisos contrarios, pero eso no es obstáculo para que hay que ponderarlo, retomarlo para subsecuente, mi punto de vista. Señor consejero. No, pues la verdad, mi opinión es que tiene que darse en las condiciones como actualmente están dadas las suspensiones, sobre todo porque pues nosotros somos de alguna manera un órgano garante controlador de la información que de alguna manera requieran los recurrentes y su recurso de revisión, y esos plazos van de alguna forma también alineados a las actividades que tienen los órganos públicos. Consecuentemente, yo creo que es necesario que conservemos la adecuación de las suspensiones tal y como están dadas en la Ley Federal del Trabajo y desde luego la ley de la ley de trabajadores del Estado, el Servicio del Estado de Tabasco, para efectos de no entorpecer obviamente los tiempos y llevemos la misma
pues acción y rítmica de que tiene de alguna manera todos los órganos del Estado de Tabasco y no contravenir los plazos y los tiempos como están marcados para efecto de la suspensión de la labor. Me tiene que escribir igual, así como está primero el día 5 de Eso es inamovible, incluso, digo, nada más me conformo, es inamovible y desde el primer momento así lo pronuncié. La suspensión del plazo es la cual para la situación, la decisión administrativa de ajustar los días de asueto es plenamente es entendible, sin embargo, otra vez volvemos, la actividad de los órganos públicos es si quieres sobre la mesa para claro, la actividad de los órganos públicos es que están esperando que el viernes se esté elaborando normalmente la institución, ¿sí me explico? Porque ellos se fueron el día primero. Nosotros venir el día primero, bueno, pues es tanto como venir mañana y no llegar el viernes, nosotros no llegaron y bueno, yo quiero atender un asunto que tengo que ver el viernes, resulta que no te encuentran, ¿no? Por eso yo creo que debemos de dejarlo oral, pero de todos modos queda sobre la mesa en otras ocasiones, sí. Bien. Pues como no hay otro punto a debatir, en asuntos generales se da por agotado el orden del día y siendo las 11:49 del día 30 del mes de abril del año en curso, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se cita para la próxima, que será también en una sesión ordinaria que tendrá verificativo el día miércoles 7 de mayo a las 9 horas